Hola, buenas tardes. De nuevo por aquí. Hoy vamos a tener una clase sobre el convenio 169 de la OIT, pero de una perspectiva histórica de los pueblos. Vamos a tener un análisis sobre el sujeto de raza, que fue lo que construyó o fabricó Europa de las sociedades que hoy llamamos pueblos étnicos, desde África hasta todas las Américas. Entonces vamos a ver cómo se pasa del sujeto de raza al sujeto histórico, que es lo que niega Europa a las comunidades, y del sujeto histórico, cómo pasamos, cómo retornamos al sujeto colectivo, que es la vida de los pueblos étnico-raciales. Esta parte del curso, esta clase es más, digamos, muy importante para poder comprender la importancia del convenio 169 de la OIT, en el sentido en que eh, ese convenio no está dirigido sino a pueblos étnicos. Por lo tanto, tenemos que saber de dónde vienen estas raíces étnicas, de cómo fue que sucedió eh, el tema de la esclavitud y la colonización, a recorrer el siglo XIX, llegar al siglo XX, en las cosas que le fueron sucediendo a estos pueblos, que fueron desustancializados, o pueblos que fueron considerados inferiores, y cómo ellos también se han venido levantando de esa situación a través del fortalecimiento de sus propias agendas. Entonces, digamos que ese es como el trabajo de hoy. Al final de esta clase vamos a ver contenido del convenio 169 de la OIT, pero repito, la idea es poder hacer un recuento lo más amplio posible de cómo ha evolucionado la vida de los pueblos étnicos hasta llegar al convenio y después del convenio. Es más o menos eso. Entonces, eh, vamos a ver esos aspectos históricos que resultan muy importantes, ¿no? La esclavización como suspensión de la condición del sujeto individual y colectivo eh, fue, digamos, resultado de la invasión de Europa primero a África. Yo lo había planteado en la primera clase, creo. Primero a África, que la invaden en 1444, mucho antes de la llegada a América. Todos sabemos que lo que hoy es América, digamos, se encontró en 1492 los exploradores europeos. Todos conocemos la historia de Colón, eh, que es en esa fecha en donde arriban a lo que hoy es América, a las Antillas. Y luego, pues, España casi que abarca toda la geografía de lo que se llama América, aunque también después llegaron los ingleses al norte y los franceses al norte, y los franceses y holandeses también en las Antillas, eh, y los portugueses a lo que hoy es Brasil, ¿no? Todas estas potencias europeas del siglo XV invaden lo que hoy se llama América. Y este caso específico de la esclavización es como suspenderle a las sociedades eh, su condición de ser humano, su condición de sujeto individual y colectivo, que era la manera como vivían en sus territorios. Y como vamos a ver, esa es una suspensión que va a tomar un largo tiempo.
Y precisamente primero la esclavización y luego viene la colonización de estos pueblos. Y allí es donde se presenta pues esa, eh, ese afianzamiento de la diferencia, eh, el odio racial que, digamos, se manifiesta en una serie de clasificaciones raciales de toda la población y las personas con, mejor, con la piel un poco más clara es más importante, pero la persona con una piel un poco más oscura es menos importante. ¿Sí? Esas son las clasificaciones raciales y que empiezan pues a desestructurar estas sociedades que hoy llamamos pueblos étnicos, y hablo exclusivamente de los pueblos de origen africano en América y de los pueblos originarios de América, que son los pueblos indígenas. Para el caso colombiano también pues tenemos que hablar de los ron o gitanos que vinieron a estas tierras en épocas de colonización también. Y digamos que todo esto se presenta en la colonia porque en la colonia lo que hay es un proyecto de sociedad piramidal que se va a mantener en la sociedad colombiana prácticamente hasta estos tiempos, hasta los tiempos actuales. Entonces ese proyecto de sociedad piramidal eh, relega a los pueblos étnicos a la base de la pirámide y lo hace de manera incuestionable. ¿Qué quiere decir? Que no hay posibilidad de reclamar porque se supone que estos pueblos no tienen la condición mm, de seres humanos plenos, no tienen la, la condición que tenían los europeos en las Américas, ¿no? Y que fueron, digamos, como dice Achille Mbembe, el sociólogo africanos, fueron fabricados como sujetos de raza. ¿Sí? El sujeto de raza es un sujeto inferior, según la connotación que tenía la expresión, es un sujeto que no tiene importancia. Sujeto de raza es como cuestionar la humanidad y darle un carácter animal, ¿sí? Es una animalización o una cosificación de las personas, ¿sí? Y estos pueblos, por supuesto, quedan relegados al ostracismo, quedan negados como personas humanas. Y esa sociedad colonial, ese sistema colonial que se reproduce permanentemente durante todos estos siglos, hasta llegar a nuestros tiempos, eh, puede tener muchas clasificaciones. De hecho, eh, son más de 100 clasificaciones raciales en lo que hace a lo que hoy es Suramérica o, o en las Antillas, por ejemplo, en Haití, que es un país negro, eh, cuentan los historiadores que habían 125 clasificaciones raciales. Y en la que llamamos América del Sur, pues se supone que el cruce de las sociedades originarias con la sociedad europea y con la sociedad africana que estaban coexistiendo en el territorio, eh, provoca una diversidad fuerte, amplia, que va, digamos, a provocar que los europeos clasifiquen a la sociedad por color de piel. Entonces, en esta pirámide, el que está arriba es el blanco europeo, que de acuerdo con Michael Apple, que es un pedagogo norteamericano, ese privilegio blanco es los que son los que toman las decisiones,
son los que definen el destino de la humanidad, son los ricos, los más poderosos ricos del planeta. Y por eso la identificación que Michael Apple le da es la de blanquedad. Después de esa blanquedad, que es la sociedad de los privilegios, viene todo el mestizaje general, que también a veces llamamos sociedad blanco-mestiza o que llamamos simplemente mestizos. Esa sociedad eh, mestiza general es la que yo personalmente llamo la blanquitud, porque no tienen todo el poder que sí tienen los de la blanquedad, pero creen tenerlo, ¿no? Y esto del poder está asociado con la práctica racista, porque el racismo está asociado a una capacidad de deshumanizar, y el que tiene la capacidad de deshumanizar es el que tiene poder. Los que tienen el poder en esta pirámide son los blancos, el privilegio blanco que está arriba de la pirámide, pero hay una capa media que cree tener ese poder y no lo tiene, pero intenta deshumanizar también. A la base de la pirámide están los pueblos étnicos raciales, están los indígenas y los negros, que están en la parte más baja incluso que los indígenas, y en una condición prácticamente inamovible, porque pareciera que no hay forma de que estos pueblos salgan de la base de la pirámide, es decir, que estén abajo, que estén en las peores condiciones de marginalidad. Pareciera que eso no tiene solución, porque la historia ya lleva 500 años y se mantiene igual. Hay una reproducción permanente de ese sistema que hace que se sostengan los mismos principios coloniales en la era de la tecnología, ¿no? Eso es increíble. Es decir, la tecnología cambia, pero el sistema social no cambia, ni el sistema político, porque seguimos siendo regidos por la democracia liberal, que es hija del capitalismo, y este a su vez es hijo del colonialismo y de la esclavitud. Entonces, esto es importante conocerlo como eh, para saber el por qué se hace un convenio desde Naciones Unidas que respalda el derecho, protege el derecho de unos pueblos que históricamente han sido eh, vulnerados, maltratados, esclavizados, ¿no? Invadidos, y el hecho de que exista ese convenio es porque esos pueblos siguen estando en esa condición. Lo que plantea el convenio es una posibilidad, porque es como un proyecto para que los pueblos salgan de esa condición marginal a través de ciertas acciones que los gobiernos deben hacer, deben desarrollar para de alguna forma compensar toda esa historia de explotación y de humillación de estos pueblos. Para eso es el convenio, palabras más, palabras menos, pues el convenio tiene muchos articulados, lo vamos a ver al final, pero lo que está aquí, digamos, presente es el hecho fundamental de que hay un rezago histórico, hay una continuidad, un continuo histórico del sistema colonial que sigue explotando, eh, y que parece no haber forma de que eso termine. Y eso es la conciencia de esto que estoy diciendo, es lo que tiene que impulsar a los pueblos a no solo usar el convenio 169 para el tema de la consulta, sino para fortalecerse políticamente en sus territorios. Aquí tenemos, por ejemplo, eh, cosas que he traído para evidenciar que antes del convenio 169 de la OIT
había unas realidades muy fuerte contra los pueblos étnicos. Pero no quiere decir que ya hayan terminado, esto ha continuado, pero el convenio, digamos, de alguna manera ha paralizado algunas eh, de estas iniciativas internacionales de apoderarse de los recursos de los pueblos, de apoderarse de los recursos ambientales, de, de hacer, digamos, desplazamientos masivos de la gente, de hacer extractivismo, de explotar irracionalmente los bosques. Todo eso estaba sucediendo antes del convenio. Por ejemplo, la ley segunda de 1959, en mi manera de ver, es la negación de la existencia de la gente negra y de la gente indígena en Colombia. Es la negación total. ¿Por qué? Porque esta ley plantea que los territorios donde viven los pueblos negros y los pueblos indígenas son baldíos de la nación. Por lo tanto, desconocen la presencia histórica de estas sociedades en esos territorios. Y no solo es una formulación de las leyes, sino que lo ejecutan en realidad. Lo que hacen es eh, entregarle los territorios llamados baldíos a los empresarios para la explotación. Y entonces uno no entiende para qué hacen una ley que se supone que es de reserva forestal del país, quitan a la gente de los pueblos étnicos, pero luego le entregan a los empresarios las tierras para la explotación. Entonces es una ley realmente racista porque es una ley que desplaza a los pueblos para darle entrada a los empresarios. ¿Sí? Eh, digamos que esta famosa ley segunda está aún vigente. Hay territorios que están bajo ley segunda del 59 y esta ley permitió que en los años 60 llegaran a los territorios grandes empresarios de distintos productos, por ejemplo, en el tema del sur y de los llanos orientales de Colombia, les dieron licencia, les dieron concesiones, el Estado o los gobiernos de esa época le dieron concesiones a la industria palmera, la producción de palma de aceite, que son cultivos contraculturales, porque estamos hablando de territorios ambientalmente muy frágiles que no admiten monocultivos, sino los cultivos tradicionales, que son muy diversos, ¿no? Que están acorde con la realidad ambiental de los territorios. Entonces, cuando el Estado hace las concesiones de la ley segunda a los empresarios, lo que hacen es destruir los territorios de los pueblos étnicos, ¿no? En materia de explotación de oro, en materia de explotación de las maderas, ¿no? En el caso del mar también, del recurso pesquero, eh, el platino, ¿no? Todas estas cosas que están, todos estos elementos y, digamos, recursos de la naturaleza que están en los territorios de los pueblos étnicos, pues han sido entregados en concesión a empresas privadas para la explotación, sin ninguna forma de reclamar, porque son decisiones que se tomaban en el país porque no había ninguna jurisprudencia que dijera lo contrario, no había ninguna ley internacional que dijera lo contrario, ningún tratado, ningún convenio, etc. El extractivismo fue impulsado justamente para en el desarrollo de esta ley segunda del 59. En el siglo XX, pues las comunidades negras y las indígenas han sufrido estas colonizaciones campesinas y empresariales. Es decir, se suponía que la colonización era un asunto del pasado,
de lo que se llama el sistema colonial, que termina en 1820, pero en el siglo XX el Estado colombiano revive las colonizaciones en todo el territorio nacional y las revive con el supuesto de la producción agrícola, de la producción de los territorios. Entonces van contingentes de campesinos a las tierras de las comunidades negras y de las comunidades indígenas en un momento, y en un segundo momento van contingentes de empresarios detrás de los campesinos, colonos, eh, codiciando la tierra y codiciando los recursos. Entonces, es increíble realmente que estemos hablando de colonizaciones respaldadas por el propio gobierno y por el Estado en el siglo XX. Eso es increíble realmente. En ese sentido, pues la gente negra sufrió mucho antes del famoso desarrollo del conflicto armado interno en el país. La gente indígena y la gente negra sufrieron todo esta, digamos, avalancha de empresas privadas, extranjeras, que vinieron a expropiar las tierras, eh, que llegaron respaldados por ejércitos privados y fueron expulsados, o lo que llaman aquí ahora en este lenguaje del conflicto se llama desplazados, fueron desplazados, fueron expulsados de manera violenta de sus propias tierras, ¿no? Y eso no ha terminado, pues eso es parte del drama humanitario que viven los pueblos étnicos en Colombia. Eh, las agencias de los pueblos indígenas y negros empiezan a gestarse también, a la par que están llegando los invasores en el siglo XX a apropiarse de estas tierras que se están cultivando. Entonces empieza a gestarse también agencias ya de las comunidades indígenas y negras eh, que empiezan, en el caso indígena, con Quintín Lame, en los años 30 y 40, cuando él hace unas denuncias sobre el, el robo de las tierras, sobre la, digamos, el despojo de las tierras que están sufriendo los pueblos indígenas. Él hace una serie de denuncias que van a constituir un hito en en la rebelión que tienen estos pueblos para defenderse, para protegerse y defender sus territorios. Y curiosamente, también por las mismas épocas, en el caso de las comunidades negras, está Sinesio Mina. Sinesio Mina era un líder negro del norte del Cauca que se enfrentó a los empresarios cañeros en defensa de las tierras de la gente negra. Eh, y pues eh, empiezan aquí las agencias de los pueblos y la formación de movimientos sociales muy temprano en el siglo XX, muy temprano, ¿no? Y por supuesto que el despojo de las tierras de las comunidades por los empresarios, sea de la caña de azúcar, sea de la palma de aceite, o sea de otros monocultivos, digamos que son detonantes del conflicto armado interno. Esos son detonantes de los más importantes que hay. Son fundamentales como, digamos, causas profundas del conflicto armado interno en Colombia. Las tierras de digamos, el despojo de las tierras de los indígenas y las tierras de la gente negra es una causa fundamental del conflicto armado. Entonces, esas reclamaciones que hace Quintín Lame y que hace Sinesio Mina
van generando movimiento social, como ya lo dije, tanto en un pueblo como en otro. Eh, digamos que el siglo XX fue un siglo de mucha violencia contra estos pueblos, pero no se quedó en el siglo XX, pasó al siglo XXI porque aún en estos 24 años de este siglo eh, siguen invadiendo los actores armados los territorios de los pueblos indígenas y negros. Siguen generando violencia, siguen generando desplazamientos masivos y están asociados estos actores armados a temas de narcotráfico. Y además eh, hay allí un elemento muy fuerte y es que han involucrado a la comunidad, a jóvenes de las comunidades, lo cual ha desestructurado el tejido social y cultural de las comunidades. ¿No? No hay daño más grande que el de, digamos, utilizar la propia gente de la comunidad para ser parte de esta violencia que se ha impuesto en Colombia desde hace mucho tiempo. ¿No? Eh, digamos que aquí no ha habido ningún respaldo institucional que impida esto, pese a las reclamaciones por el respeto a la autonomía que hacen los pueblos, la exigencia que hacen los pueblos, pero no ha habido un respaldo institucional antes de la Constitución del 91, antes del Convenio 169 que Colombia asume como Ley 21 del 91. ¿Sí? No había respaldo. Por eso los actores empresariales, actores armados, hicieron todo lo que les dio la gana hacer en estos territorios, ¿no? Esta usurpación de las tierras fue una cosa realmente planificada por el alto poder económico, ¿no? Por ejemplo, en el norte del Cauca, eh, antes de la ampliación de la frontera de la caña de azúcar, los pueblos negros de esa región se autodenominaban comuneros. Y con lo comunero, digamos, el concepto de comunero, como todos sabemos, es un concepto libertario con el que empezaron las primeras revueltas en América y sobre todo en Colombia, la revolución de los comuneros. Y entonces la gente negra en el norte del Cauca estaba dispersa y se denominaban para sí mismos como comuneros. Ese hecho hizo que los grandes empresarios de la caña los concentraran en pueblos para, digamos, desvirtuar esa condición de comuneros, por un lado, pero por otro lado para que dejaran los territorios en donde ellos estaban dispersos para poder avanzar con la ampliación de la industria de la caña de azúcar. ¿Cierto? Entonces le quitan la condición de comuneros, los concentran en pueblos, pueblos como Villarrica, Puerto Tejada, Caloto, Guachené, todos estos pueblos fueron, no se quedaron espontáneamente, sino que fueron concentraciones que los empresarios hicieron para dejar los territorios libres para hacer su ampliación de, del producto de la caña de azúcar. Y bueno, pues gran parte de estos municipios hoy son, estas concentraciones, perdón, que se hicieron, pues hoy son municipios, ¿no? Eh, que tienen esa historia detrás, la historia de la usurpación de las tierras y el despojo, que en mi modo de ver fue totalmente planificado. ¿Sí? La concentración de gente que dio origen a municipios y que fue arrebatado el concepto de comuneros.
Por supuesto, todas estas cosas que estoy planteando son de las cosas que el convenio 169 de la OIT, que llega en 1989, que es lo que pretende eliminar, es así, la injusticia, la violencia, el racismo, la invasión, la explotación de estos pueblos, es lo que este convenio quiere evitar, y por eso habla de protección de las tierras, de protección de los bienes y los recursos de las comunidades, plantea una educación propia y un sistema de salud también que tenga en cuenta los sistemas propios de curación, en fin. ¿Por qué? Porque digamos que hay una conciencia colectiva de que estos pueblos han sido violentados históricamente. Entonces, a la par con las invasiones, con los despojos, con esta violencia de la que yo estoy hablando, entonces se van creando y se van fortaleciendo las acciones de resistencia de estos pueblos, ¿sí? Por sí mismos, porque quieren defender su vida y quieren defender su territorio, ¿no? Entonces, en este sentido, eh, la consulta previa es una conquista de los pueblos, ¿no? No es que las Naciones Unidas se inventó el convenio porque sí, no, porque ya habían unos movimientos sociales que estaban reclamando hace muchos años el derecho a vivir en tranquilidad en sus propias tierras. Entonces, eh, obviamente, el convenio lo que hace es respaldar esas reclamaciones, esos pedidos que hacen los pueblos para su protección. Y por eso es como si fuera eh, una carta de mayoría de edad, es decir, que ya los pueblos pueden negociar, pueden concertar, pueden eh, hacer, digamos, consultas con el Estado, con entidades privadas, extranjeras, empresas, y desde sus cosmovisiones, desde sus tradiciones, desde su vida cultural, ¿no? Es decir, que es una llegada casi que a la mayoría de edad, porque tenemos, ya no son pueblos que se dejaban explotar, humillar, ¿sí? Racializar, sino que emprenden una agenda de liberación también y de protección de sus territorios. El convenio 169 de la OIT, como siendo un reconocimiento internacional de la mayoría de edad, es también el reconocimiento de estos pueblos como sociedades humanas, porque eh, antes de este convenio no había, insisto, suficiente legislación que, que lograra proteger los derechos étnicos. Y de este convenio es que se desprenden toda una jurisprudencia, toda una legislación en favor de los pueblos étnicos. Del convenio 169 es donde se desprende todo, se desprenden los decretos que favorecen la protección de las tierras indígenas, se desprende la ley 70 y el artículo transitorio 55, ¿no? Es de ese convenio. Ahora bien, eh, Frank Fanon es un autor eh, del Caribe, afrocaribeño, de la Martinica, que es una suerte de colonia francesa, y donde han salido varios pensadores muy importantes, como el mismo Frank Fanon y Aimé Césaire y otros. Frank Fanon
que tiene unos libros muy importantes que es bueno que lo lean todos los dirigentes de los pueblos étnicos. Sería muy importante que puedan tener esa lectura de Piel Negra, Máscaras Blancas o Los Condenados de la Tierra. Dice Fran Fanon que las sociedades colonizadas están ubicadas en el lugar del no ser. Claro, están en el lugar del no ser, que es el lugar de la marginalidad, el lugar de, de, del- del- de las regiones coloniales, ¿no? Están en el lugar de la explotación, están en el lugar de la inferioridad, o sea, es como que los han relegado a la nada, por eso dice Fanfano, están en el lugar del no ser, no, no son en el sentido actual, si lo pensamos desde el sentido actual, no son ciudadanos, no son seres humanos. ¿Sí? Y pues también dijo que en una sociedad colonizada hay una imposibilidad ontológica, es decir, que la gente no puede actuar por sí mismo porque depende de otros, porque el amo es el que lo define en todos sus detalles y él no tiene manera de saber sobre sí mismo, sobre lo que, sobre su propio ser, no tiene forma de saber ni tiene forma de defender su integridad. Y es grave eso. Y parece ser que eso que plantea Fanon es una cosa que ocurrió eh, por siglos en estas regiones de América para los dos pueblos, indígena y para la población negra, ¿no? La negación de estos pueblos como parte de la humanidad, ¿sí? Y esa es la versión más perversa del racismo, la deshumanización, el no ser. Si están en el no ser es porque hay un ser y ese ser el quien lo ocupa, el quien está en el lugar del ser, pues están los del privilegio económico, los del privilegio blanco, los del privilegio político, son los que están en el lugar del ser, mientras que estos pueblos están en el lugar de la nada, en el lugar del no ser. ¿Sí? No es que haya cambiado mucho con el convenio, pero el convenio ya de por sí es una herramienta que facilita la discusión con las entidades del Estado y con eh, como dije yo, ya como con las empresas internacionales también. Entonces, ese es el racismo puro. Lo que las comunidades lo que han sufrido, tanto indígenas como negros, es de racismo de Estado, de racismo histórico, racismo epistémico, que es el que dice que los pueblos no tienen capacidad de pensar, que son ignorantes, entonces ese es el racismo epistémico. Y además el racismo estructural que les niega todo, les niega toda la posibilidad de las cosas más mínimas, es decir, lo que Adela Cortina, que es española, llamó los mínimos de justicia. Esos mínimos de justicia fueron negados por siglos a estos pueblos. Repito, eh, las cosas han cambiado, pero no han cambiado del todo, porque se siguen presentando episodios como estos en los gobiernos que hemos tenido. Este gobierno actual no lo señalo ni lo juzgo, por lo que al contrario, lo que está haciendo es intentar un reconocimiento de estos pueblos que han sido negados por los otros gobiernos. Y en materia de educación, por ejemplo, en este momento se ha reconocido el proyecto de educación propia indígena para todo el país. Y me parece muy importante, es un camino es un camino necesario para que la gente pueda, a partir de su propia educación, ir creando
los intelectuales que necesita para la defensa de los territorios. El racismo es un patrón de poder, también ya lo habíamos hablado, que está ligado al sistema colonial. Según Fanon, el fin del racismo solamente es posible con el fin del sistema colonial. Mm, Yo, digamos, creo que es muy importante este planteamiento. Sin embargo, yo creo que una cosa es la explotación, la violencia que se ejerce contra los pueblos, la colonización, la esclavitud, todas esas cosas, y otra es el odio racial. Yo creo que el odio racial es el que provoca la esclavización, el que provoca la colonización. O sea, si se termina el odio racial en la humanidad, es posible que tengamos otra sociedad. Pero yo creo que no bastaría con que el sistema colonial termine si no ha terminado el odio racial, que es el que está detrás. Y creo que el racismo, la terminación, perdón, del racismo, el fin del racismo, va más allá del fin del sistema colonial o del sistema capitalista, pues, si se quiere. Ahora bien, estos pueblos indígenas y negros en las Américas y aquí en Colombia específicamente, eh, digamos que han tenido unos conocimientos milenarios que les ha permitido sobrevivir en las circunstancias más adversas que pueda tener una población humana. ¿Sí? El conflicto armado que ha intentado destruir todo hasta la naturaleza, el extractivismo, los monocultivos, eh, la investigación científica externa que llegan al territorio, no solo digamos, no solo rompen eh, las estructuras culturales, también tienden a minimizar, desconocer, sustraer los conocimientos tradicionales de los pueblos étnicos. Es decir, ahí está la clave, porque eh, hacen una incursión en un territorio, explotan la comunidad, pero al mismo tiempo se roban sus conocimientos, ¿no? Entonces, esos conocimientos de las comunidades eh, que son milenarios, también son epistemologías en riesgo de extinción. Son epistemologías propias, ¿no? La epistemología no es un asunto exclusivo de los europeos, que creen que son los dueños de la ciencia, que no hay ninguna otra zona del planeta que haga ciencia, sino Europa y Estados Unidos. No, los pueblos también de todo el planeta, todos los pueblos en todo el planeta tienen la posibilidad de, de un desarrollo histórico y de un, perdón, tienen la posibilidad de un desenvolvimiento histórico y de un desarrollo epistemológico, todos los pueblos. Y yo creo que esta epistemología propia de los pueblos, indígenas, ron, negros, consiste en el conocimiento sobre su propio conocimiento. Es decir, que tienen un saber, un conocimiento sobre lo que son ellos mismos. ¿Sí? Y eh, la epistemología entonces también se, se, se produce en el momento en que se le da valor a ese conocimiento ancestral, se
se tiene claro cuál es la naturaleza de ese conocimiento. Y eso, de hecho, lo tienen cada pueblo étnico en Colombia. Y yo pienso que están en riesgo es porque todos estos factores, el extractivismo, eh, el conflicto armado, los monocultivos, todas las violencias que entran en el narcotráfico a los territorios, están dando al traste con esos conocimientos. Están desdibujando el carácter de poblaciones con capacidad de pensar, con capacidad de hacer ciencia. En ese sentido, la epistemología de los pueblos étnico-raciales la podemos mirar en tres dimensiones. Este es un aporte que yo estoy haciendo desde mis trabajos de investigación. Yo creo que hay una epistemología de la supervivencia de los pueblos étnicos, que es el momento del avasallamiento cultural, que es el momento de la colonización, el momento de la esclavización, todas las condiciones eh, muy violentas que se han sufrido. En esas condiciones a estos pueblos les ha tocado ser recursivos, les ha tocado reinventarse, les ha tocado tener creatividad. Y entonces, hay el concepto que yo manejo aquí es el de pulsión creativa, porque hay autores que dicen que en los pueblos colonizados lo que se manifiesta es una pulsión mimética, es decir, la imitación al amo, ¿no? Se imita al colonizador, al amo que lo castiga, al amo que lo ofende, que lo violenta. Estos pueblos tienden a imitarlos, a tener las mismas cosas que tienen esos amos, a ser como ellos. Pero quienes plantean esto, que son autores buenos, olvidan que también hay una pulsión creativa en situaciones de adversidad, ¿no? Situaciones difíciles, complejas, de explotación, situaciones complejas de colonización. La gente tiene que sobrevivir y para sobrevivir tiene que sacar de sí mismo la mayor creatividad posible, sacar su pulsión creativa que, digamos, puede que haya pulsión mimética, que quieran imitar lo blanco y no es posible negarlo en el sistema colonial, pero también hay una pulsión creativa porque les ha tocado sacar su espiritualidad para poder vivir. ¿Sí? Y hay una epistemología, como segundo punto, hay una epistemología de la convivencia, en el sentido de eh, una sociedad relacional, ¿no? Una sociedad relacional, una cultura relacional, es aquella que, como lo decía en la primera clase, se relaciona con todo lo que está en el entorno y no solamente con la parte humana. No es una relación entre humanos solamente, sino que es una relación con el entorno totalmente, con todas las demás especies, y por eso se habla de la biocultura o se habla de la bioeconomía, porque está ligada a la naturaleza, a no, a no destruir la naturaleza por enriquecerse. Estos pueblos no han querido enriquecerse nunca, ¿no? Han cogido la naturaleza, lo elemental para sobrevivir y poder conservar el, 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 el ambiente, conservar la naturaleza, ¿no? Y eso no ha, y sobre eso no ha habido, digamos, una manifestación cierta de reconocimiento de la manera como estos pueblos indígenas negros eh, han contribuido a la conservación de los ecosistemas a través de su cultura propia y su cosmovisión, ¿sí? Esa
cultura propia y esa cosmovisión que son los que protegen y preservan los territorios, los recursos, la vida en el territorio, el agua, el aire, la flora y la fauna, es lo que estamos llamando eh, una epistemología de la convivencia, una forma de bioeconomía y un proyecto biocultural, en donde hay una relación entre todos los seres de la naturaleza. Y también, por último, de estas epistemologías de los pueblos, está la epistemología de la libertad, porque todos estos pueblos eh, tuvieron como proyecto principal la libertad desde hace 500 años de las invasiones europeas. Lo que han querido es estar libres para vivir como vivían antes, para vivir esa visión colectiva, ese sujeto colectivo, ¿sí? Es decir, por eso esta conversa eh, la empezamos diciendo que eh, del sujeto de raza, que es un sujeto inferiorizado por Europa, estos pueblos pasan a sujetos históricos. ¿Qué es sujetos históricos? Sujetos que tienen la capacidad de pensarse a sí mismos y pensar la realidad, y sujetos que eh, contribuyen al desenvolvimiento de la vida humana, ¿sí? Entonces, el sujeto histórico aporta a la humanidad. El sujeto de raza es inferiorizado, considerado sin capacidad. Entonces, el paso de ese sujeto de raza al sujeto histórico es súper importante, porque es el momento en que se revelan los pueblos, el momento en que hay una, una conciencia política y que evita que sigan siendo señalados como sujetos de raza, ¿sí? Y ya siendo sujetos históricos plenamente, que pueden discutir tú a tú las políticas de desarrollo que les convenga o no les convenga en el territorio, entonces eh, viene el paso hacia el retorno hacia el sujeto colectivo, que es como volver a lo que se era, volver a su esencia, el comunalismo en ambos pueblos, entre los descendientes de África, que todos sabemos que en el África precolonial, antes de la llegada de los europeos, la vida era comunal, ¿no? No habían propiedad privada, no existían grandes estructuras de Estado, ni grandes jerarquías. Y lo mismo pasaba en estas tierras también, ¿no? De los pueblos indígenas. Entonces, retornar al sujeto colectivo es el punto clave para hacer las reclamaciones desde esa visión. Sí es muy importante el sujeto individual, pero para las reclamaciones políticas de los territorios, el derecho, la ancestralidad, las costumbres, lo que hay que afianzar es el concepto del sujeto colectivo. Y entonces también aquí pues podemos decir que estas epistemologías de estos pueblos son milenarias, es decir, ese conocimiento de la naturaleza y ese conocimiento eh, de cómo curar el cuerpo físico y cómo curarlo de manera espiritual, son conocimientos milenarios de los pueblos, ¿no? Solo que sufrieron una suspensión y, temporal y esporádica durante la esclavitud y la colonización. Porque digo que temporal porque es un tiempo considerable, pero es un tiempo, no toda la existencia de estos pueblos,
sino un tiempo se suspendió esa, esa epistemología, esa manera de entender la realidad y de aprovechar la naturaleza para curar, para hacer bien. Eso se perdió por la digamos, la avalancha, el avasallamiento cultural que impusieron los europeos. Las reglas, los nuevos códigos de convivencia los impusieron los europeos. Le negaron a los pueblos sus propias religiones, le negaron su propia, sus propios idiomas, les negaron el movimiento, en fin. Entonces, esa suspensión de estas epistemologías sí se presentó por un gran tiempo y hoy eh, se recuperan, se están retroalimentando, se están promoviendo, se están recuperando. La gente de los pueblos originarios de África y de América fueron sometidos a un tránsito largo de dispersión de la subjetividad colectiva. ¿Sí? Fue un tránsito largo de suspensión, porque estamos hablando de cientos de años, pero al tiempo que eran sometidos a unos códigos de convivencia distintos, también estaban desarrollando agencias de recuperación de ese ser, de esa esencia que estaba cuestionada. Y nos referimos a que lo espiritual nunca pudieron extirparlo, ¿no? Pudieron quitarle la lengua propia, pudieron, eh, digamos, golpear, maltratar el cuerpo, pero no quitaron el movimiento, pudieron hacer muchas cosas, pero no les quitaron lo espiritual, las conexiones con el universo, con la tierra, con los dioses, con las herencias de donde vienen, no la pudieron quitar. Fueron suspendidas, sí, el hecho histórico de la esclavización y de la colonización. Pero los pueblos étnicos vienen recuperándose, decía yo, en la medida en que se van fortaleciendo sus agencias. Y se está pasando de manera sistemática, secuencial, del sujeto de raza al sujeto histórico. Es decir, ya no pueden hablar con los pueblos indígenas como si fueran ignorantes o animales, gente que no tiene conocimiento. Ahora, cualquier persona de la comunidad indígena y de la comunidad negra tiene claro los derechos, tanto constitucionales como los derechos propios y ancestrales. Eso claramente es pasar del sujeto de raza al sujeto histórico. ¿Sí? Y cuando yo digo que es el paso del sujeto histórico al sujeto colectivo, es que las reclamaciones se están haciendo por la cosmovisión, basados en la tradición cultural y ancestral, basados en esa visión colectiva de la vida. De alguna manera, entonces, el convenio 169 de la OIT es una de las herramientas que ha provocado estos cambios, ¿no? Cambios que implican transformaciones, movilidades mentales de la gente de los pueblos étnico-raciales en Colombia. El convenio es un escenario de aprendizaje, es un escenario político, es un escenario de transformaciones de estas sociedades nuestras. Y entonces, aquí ya podemos entrar en los cambios que empiezan a suceder
con la llegada de la Constitución del 91, entendiendo que en esta Constitución es donde se abren todas las posibilidades de reconocimiento de la diversidad étnica, cultural del país, que no se reconocía en la Constitución anterior, que era la Constitución de 1886, que estaba centrada, que era muy centralista, conservadora y afiliada a la Iglesia Católica. Esa Constitución negaba la presencia de los pueblos étnicos y digamos que de alguna manera eh, daba espacio para ese racismo biológico que plantearon aquí en las primeras décadas del siglo XX los grandes intelectuales colombianos que, digamos, acuñaron el término de malas razas, ¿no? Porque hacían unas análisis de la forma, de la estatura de las personas, de la forma del cráneo, del comportamiento, de si tomaban o no tomaban bebidas alcohólicas, y empezaban a deducir que eran razas degeneradas, que estaban degenerando la raza nacional y colombiana, y que por eso pues había que combatir eso, es decir, eh, había que hacer todo lo posible por librar a la sociedad colombiana de la sangre negra y de la sangre indígena. Fueron los planteamientos, de los más profundos planteamientos que hicieron estos pensadores blancos colombianos del siglo XX, en las primeras 3 décadas del siglo XX, ¿no? Allí afloró mucho Miguel Jiménez López, Luis López de Mesa, ya en la década de los años 20, antes de terminar esa década, surgió Laureano Gómez, que también era conservador, y hizo unos pronunciamientos y unos planteamientos sobre lo indígena, sobre lo negro, como malas razas, incluso sobre lo mestizo. Entonces, esas primeras décadas del siglo XX en Colombia eran de un despliegue total de una academia racista, de una política de racialización en esos tiempos, que, que eran simplemente herederas de los trasplantes de las doctrinas racistas de Europa que llegaron en el siglo XIX y que pues fueron retomadas en el siglo XX. El darwinismo social, el determinismo geográfico, el evolucionismo biológico, el tema de la eugenesia, todos esos temas fueron, digamos, trasplantes, ideas europeas que fueron traídas a América y que hicieron carrera desde el siglo XIX en estos países nuestros. Y Colombia, pues, no se salva, ¿sí? En Argentina empezaron estos movimientos de civilización barbarie, ¿no? La nación argentina nace, digamos, fundamentalmente, o mejor, fundamentada en ese concepto de civilización barbarie de los grandes pensadores argentinos como Juan Bautista Alberdi y otros eh, que no recuerdo ahorita, pero que constituyeron las bases de la sociedad argentina. Y bueno, y otros pensadores latinoamericanos, como increíblemente Mariátegui, que defendía lo indígena, pero señalaba de, de laxivos y de tontos a los negros, o José Ingenieros en El hombre mediocre, o bueno, eh, Domingo Faustino Sarmiento en Argentina, bueno, varios de esos autores latinoamericanos, digamos que se pronunciaron en contra de los pueblos étnicos y que habría que construir unas naciones, edificar unas naciones en América Latina con la influencia europea, eh, cruzándose con los europeos para tener una estatura moral y cultural más elevada. Eso más o menos era lo que se planteaba.
digamos, en un país que estaba marcado por una constitución conservadora, centralista, católica. La constitución del 91 es una eh, apertura a todas las diversidades. Es una apertura a la diversidad étnica del país, a la diversidad idiomática, a la diversidad cultural, a la diversidad de cleros. Eh, ya no se, ya no se obliga a que sea solamente la religión católica, sino que hay una diversidad. Entonces yo creo que hay una apertura total que favorece eh, eso que yo vengo planteando, que es la llegada a la mayoría de edad de los pueblos étnicos, que ya pueden discutir, debatir con el Estado sobre sus demandas, sobre sus derechos propios. Esta constitución eh, abre posibilidades, abre oportunidades, ¿no? Nuevos debates en el país sobre la sociedad, y es muy importante. Y luego, pues, Colombia en ese mismo año asume el convenio 169 de la OIT y lo traduce en una ley que es la ley 21 del 91. Se habla entonces en esta constitución de un país multiétnico y pluricultural en varios artículos. Se reconocen los territorios de las comunidades indígenas y hay un artículo transitorio que reconoce el derecho de los pueblos negros. Entonces, y además se establecen instancias y mecanismos de participación de la sociedad en general, ¿no? Yo creo que esta constitución política eh, creó una nación colombiana más moderna, no moderna en el sentido europeo de la ilustración, sino más moderna en el sentido de, de las oportunidades para los pueblos de poderse plantear como parte de la nación. Y entonces, en la Constitución del 91 aparecen eh, temas como el derecho de petición, que se usa hoy mucho para solicitar una información institucional en el menor tiempo posible, que la entidad no retarde deliberadamente los procesos, sino que responda con prontitud a las personas. El derecho de petición, la tutela, pues también se conoce que es la manera como uno puede reclamar de una forma más expedita los derechos fundamentales. Eh, También están mecanismos como el plebiscito, la acción de grupo, la acción popular, etcétera, etcétera. Y son mecanismos de participación y exigencia al Estado, ¿no? Y son mecanismos que corresponden a la Constitución del 91, que no existían antes del 91. ¿Sí? Eh, y pues en este marco constitucional, uno puede hablar de 4 prácticas de acción ciudadana. Y esas prácticas de acción ciudadana son eh, la participación, por eso es que para cuando la consulta previa es un mecanismo de participación, ¿no? La otra práctica es el control, ¿no? El ciudadano tiene que controlar al Estado porque el Estado se puede desbordar, ¿sí? Y por eso hay en el Congreso, digamos, situaciones de control político y todas esas cosas. El control es una acción ciudadana, exigir es la otra acción ciudadana, porque al Estado no se le pide, sino que se le exige, y vigilar es, al Estado, son las famosas veedurías que se crean también
con la Carta del 91. Eh, pero bueno, hay una diferencia muy importante entre la ciudadanía y la etnicidad. Y eh, eh, no todo ciudadano es étnico, pero toda población étnica es ciudadana también, porque son parte de la nación, del país, del territorio, y entonces tienen esa doble connotación que es un doble sistema de derecho, el derecho ciudadano a elegir y ser elegido, el derecho a participar en la dinámica de la sociedad y el Estado, y por otro lado también esos pueblos étnicos tienen el derecho ancestral o el derecho propio por su cosmovisión, sus culturas propias y fundamentalmente porque fueron en algún momento de la historia, fueron desapropiados, fueron despojados de sus bienes, sus tierras, sus recursos, y de lo que se trata también es que sobre la base de su cosmovisión y su cultura propia puedan tener una condición especial que les permita ir más allá de la ciudadanía para resolver los problemas que tienen, ¿no? Si no nos atienden como ciudadanos, que nos atiendan como pueblo étnico, como sociedades culturalmente diferenciadas que tienen derecho especial, no solo en el país, no solo por la tradición y la cosmovisión, sino también que hay un respaldo internacional como el convenio 169 de la OIT. Y bueno, estos pueblos étnicos, como ya decía, tienen esas dos posibilidades. Por un lado la ciudadanía y por otro lado el derecho propio ancestral. Eh, y ese derecho, pues, insistimos en que el convenio 169 lo ha hecho posible, lo ha hecho palpable, ha hecho que se discuta y que se reconozca el derecho, ¿sí? Que es lo verdaderamente importante. Ahora muy bien, ¿qué es lo que este convenio eh, tiene? ¿Qué contiene, mejor dicho, el convenio 169 de la OIT? Este es un convenio que tiene dos elementos, digamos así, a vuelo de pájaro, dos elementos básicos muy importantes. Primero, el respeto por la cultura, que es lo que reclama para los pueblos del convenio y exige a los gobiernos de los países independientes que firmaron el convenio que respeten la cultura, las formas de vida, las instituciones tradicionales de estos pueblos. Ese es un primer punto. Un segundo punto es que el convenio, digamos, establece la consulta y la participación efectiva en las decisiones que los afectan. Eso ya lo hablamos en las clases anteriores, pero es muy importante saber esos dos elementos claves del convenio 169, ¿no? El respeto de los pueblos en su cultura, en sus tradiciones, en sus formas de vida, en sus instituciones propias, en sus dinámicas, ¿no? Y por otro lado, el aspecto político de que deben ser consultados por cualquier tipo de medida de tipo legislativo, de tipo administrativo, de proyectos que se intenten desarrollar en sus territorios y que los afectarían. Entonces, son dos grandes temas del convenio y está dividido como en 7 partes, ¿no? En la primera parte habla sobre, digamos, quiénes son los destinatarios de este convenio y lo que se dice es que son países independientes, ¿no? Pueblos tribales, perdón, pueblos indígenas y tribales de países independientes
cuyas condiciones sociales, culturales y económicas les distingan de otros sectores de la colectividad nacional. ¿Sí? Y es decir, ahí es donde viene lo que se llama la cultura diferenciada, ¿no? Es una forma distinta de la cultura, que no dejan de ser ciudadanos colombianos, pero que tienen una cultura diferenciada, que no es la cultura que se supone, la cultura nacional, porque el tema cultural es bastante complejo en el sentido en que los países, los gobiernos han desarrollado las ideas de culturas nacionales, ¿no? Culturas nacionales, y uno se pregunta cuál es la cultura nacional colombiana cuando hay tantas culturas territoriales, regionales, populares. ¿Cuál es la cultura nacional? Eso fue una discusión que hubo en Colombia, que la ha liderado el maestro Manuel Zapata Olivella, porque él decía que el sistema educativo colombiano era muy racista porque no contemplaba los conocimientos de las culturas populares, de la cultura, o sea, no había una enseñanza de la cultura nacional en la escuela, decía Manuel Zapata Olivella. No hay una enseñanza de la cultura nacional porque la cultura nacional es la, la articulación, es el conjunto de culturas étnico-raciales, populares que existen en el país, y no una cultura de élite, de erudición y todas esas cosas, sino el conjunto de las culturas populares del país. Entonces, este convenio aplica entonces para estos pueblos tribales que tienen esa diferenciación cultural que los hace distintos de otros sectores del país, ¿no? Y que tienen además, están regidos por sus costumbres propias y sus tradiciones. Entonces dice también que, por supuesto, los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar con la participación de ellos mismos, de los pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de estos pueblos y garantizar el respeto por su integridad, ¿no? Es lo que llamamos la otra vez la integridad étnica, que es un conjunto de valores, de principios que tienen los pueblos, en donde es muy importante lo espiritual, ¿no? Entonces, eh, esa es una tarea de los gobiernos, según el convenio, que deben responsabilizarse de eso, de garantizar, asumir esa responsabilidad de desarrollar la participación de estos pueblos étnicos desde su integralidad. Los pueblos indígenas y tribales deberán gozar plenamente de los derechos humanos y libertades fundamentales sin obstáculos ni discriminación alguna, ¿no? Las disposiciones de este convenio se aplicarán sin discriminación a los hombres y mujeres de estos pueblos, ¿no? Yo en la clase anterior creo, ya había explicado que el convenio en el caso colombiano no está dirigido, no está dirigido solamente a los pueblos indígenas, sino que también está dirigido a los pueblos ron y a los pueblos negros, eh, que implica comunidades raizales, palenqueras, comunidades negras afrocolombianas, porque están dentro de la categoría que se llama tribales, ¿sí? Esto lo recalco siempre para que no se comprenda siempre eh, que está dirigido, porque digamos que el Estado no ha sido, pese a la sentencia 169 del 2001,
de la Corte Constitucional, cuando estaba el señor Gaviria, Carlos Gaviria. Más allá de eso, no hay una pedagogía que implique, que hable con claridad sobre digamos, los destinatarios del convenio de la OIT, sino que se centra, digamos, en lo indígena. Y está muy bien que sea lo indígena, pero también que se sepa que está dirigido a los pueblos negros, gitanos, raizales y palenqueros. Entonces, los gobiernos, dice este convenio 169, deberán adoptar las medidas especiales que se precisen, que se necesiten para salvaguardar las personas, las instituciones, los bienes, el trabajo, las culturas y el medio ambiente de los pueblos interesados. El convenio habla de pueblos interesados, que son los pueblos, repito, los pueblos étnicos, raciales que hay en el planeta, no solamente los de Colombia, sino los de todos los países independientes. También tienen que consultar a los pueblos interesados mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, ¿no? Cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarlos directamente. Y aquí insistimos en la necesidad de comprender que el convenio está planteando cosas eh, bastante potentes, grandes, como el tema legislativo y el tema administrativo refiriéndose al Estado. El tema de las leyes, ¿no? Que puedan afectar a las comunidades deben ser consultadas. No centrarse solamente en los proyectos de las empresas, porque eso es hay que hacer esa diferencia, como ya lo planteamos, entre los proyectos y la verdadera, digamos, el verdadero espíritu de la consulta, que es lo legislativo y lo administrativo estatal, ¿no? Lo otro sería, dentro de esta misma parte del convenio, eh, por supuesto, esto es un resumen que yo estoy dando aquí de lo que dice el convenio, pues no es todo el convenio, sino un resumen. Dice establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados pueden participar libremente, por lo menos en la misma medida que otros actores de la población y a todos los niveles, en la adopción de decisiones en instituciones efectivas, electivas y organismos administrativos y de otra índole responsables de políticas y programas que les conciernan. Sí, siempre el convenio está diciendo, gobiernos, aténganse a la situación de las comunidades, a lo que tienen, a sus propias organizaciones, sus propios escenarios, instituciones de representación, aténganse a que ellos son los que tienen que decidir, ¿no? Cómo se presentará de manera libre y espontánea esa participación, ¿no? Es decir, la decisión de las comunidades está presente, de las comunidades étnicas está presente en el convenio en todo su desarrollo, ¿no? Y aquí tenemos el tema de las tierras, que es de los temas complejos y fuertes, ¿no? En cuanto a las tierras, se dice que al aplicar las disposiciones de esta parte del convenio, los gobiernos deberán respetar la importancia especial que para la cultura y los valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con las tierras o territorios, o con ambos, según los casos, que ocupan o utilizan de alguna otra manera, y en particular los aspectos colectivos de esa relación. Dice, los gobiernos deberán tomar las medidas que sean necesarias para determinar las tierras que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente y garantizar la protección efectiva de sus derechos de propiedad
y posesión. Entonces, el, como es tan importante, pero también tan, ¿cómo diría yo?, sensible, este tema de la tierra, aquí donde hay que tener más cuidado en el tema de las consultas y en la protección que el Estado debe tener sobre estos procesos de reclamación de las tierras. Esas medidas tienen que determinar garantías para que los pueblos puedan tener ese derecho asegurado, ¿sí? Y la, la contratación y las condiciones de empleo, que pareciera que no vinieran al caso, sin embargo, es el hecho central porque la OIT es la Organización Internacional del Trabajo. Entonces, digamos que en este convenio también se le sugiere a los gobiernos que adopten en el marco de la legislación nacional y en cooperación con los pueblos interesados medidas especiales, siempre medidas especiales para garantizar a los trabajadores que pertenecen a estos territorios y pueblos una protección eficaz en materia de contratación y condiciones de empleo, ¿no? Porque siendo indígenas o siendo negros no quiere decir que no tengan derecho a las garantías laborales que tienen todos los trabajadores del país. Tienen todos los derechos igual que, porque son ciudadanos, ya dijimos que los pueblos étnicos tienen ese doble sistema de derecho a su favor, el sistema de derecho ciudadano y el sistema de derecho propio. Entonces, en el sistema de derecho ciudadano, las condiciones de empleo tienen que estar en igualdad de condiciones con el resto de los ciudadanos del país, naturalmente, ¿sí? Porque no se le puede pagar menos a los indígenas y a los negros porque son inferiores, no tienen capacidad o que son ciudadanos del país, ciudadanos y ciudadanas del país. Entonces, el convenio es muy enfático en eso. Y tenemos el programa de formación profesional, eh, que deberán tomarse medidas para promover la participación voluntaria de los miembros de los pueblos interesados, ¿sí? Deberán tomarse medidas para promover la participación voluntaria de miembros de los pueblos interesados en programas de formación profesional de aplicación general, ¿sí? Entonces, son los pueblos los que deciden si participan en ciertos programas de formación, porque esos son programas generales que se pueden ofrecer a cualquier sector de la sociedad. Ellos pueden tomarlos, pero no se olvida o no debe olvidarse que los programas de formación profesional también son parte de la autonomía de los pueblos y que pueden generar sus propios programas académicos universitarios, sus propios programas de formación profesional. Cuando los programas de formación profesional de aplicación general existen o no respondan, digo, de aplicación general existentes, no respondan a las necesidades especiales de los pueblos interesados, los gobiernos deberán asegurar con la participación de dichos pueblos que se pongan a su disposición, ¿eh? Y en este caso, la comunidad le imprime ese carácter especial en la formación. Cuando los programas generales se ponen en el contexto de los pueblos, en los contextos culturales indígenas o en el contexto cultural afro, los pueblos pueden hacer propuestas de
transformación del programa que estén acorde con su cosmovisión, su ancestralidad, y en fin. En la parte 5 del convenio dice seguridad social y salud, y se trata de los regímenes de seguridad social que deberán extenderse progresivamente a los pueblos interesados y aplicárseles sin discriminación, perdón, sin discriminación alguna. Los sistemas de seguridad social, pues en el trabajo, que ya los conocemos, eh, que tengan asegurado sus cesantías, el tema de que tengan pensiones, jubilaciones, como todos los ciudadanos del país, como el resto de los ciudadanos, que puedan aportar al sistema de seguridad social y que puedan obtener los beneficios de ese sistema que tiene que ver con, básicamente, con la pensión como trabajadores, jubilación y el sistema de salud también. Los gobiernos deberán velar porque se pongan a disposición de los pueblos interesados los servicios de salud adecuados, lo que acabo de mencionar, o proporcionar a dichos pueblos los medios que le permitan organizar y prestar tales servicios bajo su propia responsabilidad y control, a fin de que puedan gozar del máximo nivel posible de salud física y mental. Es decir, está muy claro que es decisión de los pueblos si asumen el sistema de salud general del Estado o si exigen que el gobierno les garantice el desarrollo de su propio programa de salud con base en sus propios conocimientos, ¿cierto? Y ese sistema de salud, pues, igual que el de la educación, siempre va a estar regido por algunos parámetros, por muy propio que sea, eh, que, que, puedan garantizar esa salud física y mental al máximo, ¿sí? Y la parte 6 de este convenio viene el tema de la educación y los medios de comunicación. Yo hice, digamos, el siguiente resumen. Deberán los gobiernos adoptar medidas para garantizar a los miembros de los pueblos interesados la posibilidad de adquirir una educación a todos los niveles, por lo menos en pie de igualdad con el resto de la comunidad nacional. Esa es una parte de esos derechos, el de que se garantice eh, una, una, una educación similar a la que tienen todos los demás en la sociedad, en el país. Eso es una parte. Pero la otra es que estos pueblos también pueden tener sus propios programas y servicios de educación y pueden desarrollar o tener sus propias instituciones educativas, siempre que estén en la misma línea del sistema de educación nacional, ¿no? Porque está bien el derecho a la igualdad con el resto de la población, tener un sistema educativo que lo cobije también a los pueblos étnicos, pero por autonomía, por autodeterminación, los pueblos deben tener sus propios sistemas. Los programas y los servicios de educación destinados a los pueblos interesados deberán desarrollarse y aplicarse en cooperación con estos pueblos a fin de responder a sus necesidades particulares y deberán abarcar su historia, sus conocimientos técnicos, sus sistemas de valores y todas sus demás aspiraciones sociales, económicas y culturales. Entonces, cualquier programa académico, sea que lo impulsen desde afuera o sea que se construya desde adentro,
debe tener en cuenta estos aspectos en un pueblo, en una comunidad étnica. Son la, las cosas que le atañen profundamente a las comunidades, son las que deben ir al programa académico o educativo. Y los gobiernos deberán reconocer el derecho de estos pueblos a crear sus propias instituciones y medios de educación, siempre que tales instituciones satisfagan, como ya lo había planteado, satisfagan las normas mínimas establecidas por la autoridad competente en consulta con estos pueblos. Es decir, deberán facilitárseles los recursos apropiados con tal fin. Es decir, que ahí está el tema de la consulta previa, porque un programa educativo no se puede ir a montar, a implementar en una comunidad étnica sin consultar con la comunidad y sin que la comunidad pueda, digamos, proponer eh, sus propios contenidos y lo que les interesa políticamente. Entonces, esta parte del convenio es muy importante porque se toca el tema, un tema esencial que es el tema de la formación, de la educación, de la formación política, de la generación de conciencia en las comunidades. Entonces, queda claro que pueden tener sus propias instituciones, siempre y cuando no sobrepase esas, digamos, esas orientaciones institucionales generales, claro, porque lo particular lo pone la comunidad. Y en la parte 7, el convenio también habla de los contactos y, y cooperación a través de las fronteras, es decir, que en las fronteras, gran parte de las fronteras colombianas con los otros países están habitadas por comunidades que pertenecen al mismo pueblo y que son de diferentes países, pero son un solo pueblo. El caso del pueblo Aguat, que está en la frontera colombo-ecuatoriana, o las comunidades negras que están en la frontera colombo-ecuatoriana, o con el Perú, eh, con el Brasil. Entonces, allí digamos que hay grandes posibilidades para que estos pueblos tengan cooperación entre ellos porque pertenecen a la misma línea, cosmovisión, historia, en fin. Aunque pertenezcan a distintos países, pero son un solo pueblo, tienen una sola historia. Y los gobiernos deberán entonces tomar medidas apropiadas, incluso por medio de acuerdos internacionales, para facilitar los contactos y la cooperación entre los pueblos indígenas y tribales a través de las fronteras, incluidas las actividades en las esferas económica, social, cultural, espiritual y del medio ambiente. Entonces, algunas de las reclamaciones que se hacen, yo estuve alguna vez en un comité binacional de comunidades negras con Ecuador, y algunas de las reclamaciones que se hacen es que haya una canasta básica para los pueblos, una canasta básica que se puede suministrar de un lado de un país hacia otro y al contrario, es decir, de los dos países se puede constituir esa canasta básica que incluye los elementos, los artículos más necesarios para la vida de estos pueblos en frontera. Incluso se habla también de pues fue una reclamación que se hizo, que no la ha aprobado Colombia ni el Ecuador, pero se hizo la propuesta de tener una doble nacionalidad, ¿no? La nacionalidad ecuatoriana y la nacionalidad colombiana, tanto para los pueblos aguá, que son indígenas, como para los pueblos negros
que están en la frontera. Digamos que esos son parte de los debates que hay en este tránsito binacional que existe en Colombia, pues en varias de sus fronteras, y que pues el convenio recoge muy bien, porque se trata de pueblos que están divididos por un límite administrativo de países que no existieron sino hasta hace 200 años, pero que ellos son milenarios, es decir, que eh, es casi que arbitrario que dos países eh, se hayan dividido una población étnica, se hayan distribuido una población étnica, o un territorio, perdón, un territorio étnico. ¿Sí? El territorio Aguá, por ejemplo, eso es un solo territorio en Nariño, pero está en dos países. Entonces, es un tema interesante. Los gobiernos, bueno, hasta ahí llegó entonces hasta a la parte 7. Yo diría que para esta clase, que no puse una pregunta al final, los estudiantes de este diplomado podrían trabajar el tema histórico eh, de el antes y el después del convenio 169, ¿sí? Y hacer, por ejemplo, o responder mejor a la pregunta de eh, qué situación tienen los pueblos étnicos, qué tanto ha cambiado la situación de los pueblos étnicos a partir del convenio 169 de la OIT, teniendo en cuenta las condiciones de conflicto en los territorios, las condiciones de extractivismo en los territorios, ¿no? Qué tanta transformación se ha provocado con el convenio, si esa situación, digamos, de, de des, desgobierno, si se puede, esa situación de marginalidad, de poco respaldo institucional que se tenía, continúa o ya cambió con la aplicación del convenio 169 de la OIT. ¿Qué, otra pregunta sería, ¿qué ejemplos podemos encontrar de consultas previas en los pueblos negros y en los pueblos indígenas que nos ayuden a entender el desarrollo del convenio 169 de la OIT? ¿No? ¿Qué ejemplos de consulta previa en comunidades indígenas y en comunidades negras podemos encontrar que nos ayuden a entender el desarrollo y la implementación del convenio 169 de la OIT? Entonces, con esas preguntas pueden trabajar y desarrollar, digamos, o mejor dicho, ampliar los contenidos de esta clase, ¿cierto? Entonces, muchas gracias. Ya nos vemos en la próxima. Ojalá sea pronto que nos encontremos ya de manera, si no presencial, por lo menos virtual, pero ya con las personas con las que participan de este diplomado y podamos ampliar los temas y podamos dialogar sobre elementos clave que consideren que amplíen la visión sobre la, la consulta previa y el convenio 169 de la OIT. Muchas gracias.